además de la crisis financiera de Francia, tocan las peores tormentas, el peor invierno y clima casi en los últimos 100 años. Y destruyen completamente las cosechas del año 1788. Y el gasto en pan de los franceses sube a un promedio, dependiendo de la ocupación, lo vamos a ver, pero algunos hablan de un promedio de 88% para poder comer pan, que era el mínimo para poder subsistir de su ingreso, ¿ya? Todo esto en un contexto en que la recaudación sigue cayendo por las malas cosechas y tenemos un poco más adelante un default del Estado francés en su deuda a corto plazo, que esto es muy relevante. Aquí tienen ustedes un gráfico de lo que significaba como porcentaje del ingreso en la época el gasto en pan de los trabajadores parisinos según ocupación, ¿ya? Y ustedes pueden ver que en algunos casos, dependiendo del precio del pan, llega a, según, ahí está el salario, ¿cierto? El salario diario, o los ingresos diarios, y el costo. Llega a 80, 67, 50%. Los que menos pagaban o los que menos les afectaba esto eran los que se dedicaban al trabajo con monedas metálicas, plata, a hacer joyas y cosas así. Pero el resto estaba completamente desesperado. En realidad, lo que tenemos en Francia es una situación de miseria de la gran masa de la población, de una miseria que es catastrófica, de gente que realmente está al borde de morirse de hambre. Esa es la verdad. ¿Ah? Y es en ese contexto en el que se le atribuye a la reina María Antonieta, de Austria, esposa de Luis XVI, haber dicho, aquí la ven ustedes, una imagen de la época, con ese peinado. Ella usaba estos peinados impresionantes, que se pasaban horas haciéndole los peinados en el palacio y se colgaba barquitos y se colgaba hasta jarras, digamos, cosas con fruta encima. Era una cosa increíble. Horas se pasaban haciéndole estos peinados que eran verdaderas obras de arquitectura. Los peluqueros de hoy estarían envidiosos con cómo lograban en esa época hacer estas cosas. Y esta es una caricatura de ella. Era una mujer muy detestada por el pueblo francés, entre otras cosas, porque se demoró más de 6 años en darle un heredero a Luis XVI. Cosa que no era culpa de ella, porque Luis XVI no quería consumar el matrimonio. Y no quería consumar el matrimonio porque él tenía una pequeña deformidad que hacía que la situación de intimidad fuera extremadamente dolorosa para él. Y recién cuando acepta someterse a una pequeña intervención quirúrgica, puede tener hijos. Y corren todo tipo de memes de la época, pornográficos horribles. Yo no traje ninguno porque nunca más me iban a invitar a Libertad de Desarrollo. Pero de esa época, de que la reina era una promiscua, que se metía con cualquier otro menos con el rey, cosas así. Y aparte hablaba mal del rey, se ponía en cuestión su potencia viril, su capacidad de liderazgo, había un montón de cosas asociadas a todo esto, ¿no es cierto? Y era conocida como Lady Deficit por la cantidad que gastaba. Madame Deficit. Madame Deficit, ese era el sobrenombre que le pusieron. Tenía una serie de gastos, gastaba mucho en joyas, en ropa, en cosas así. Ahora, piensen ustedes que esta era una niña que llegó a Versalles con 14 años. O sea, era muy chico. Luis XVI cuando asume tenía 21 años. Y él mismo llega a decir, que Dios nos ayude porque somos muy jóvenes para gobernar. Lo llega a decir. Entonces, no es tan simple, ¿no? Ahora, la economía norteamericana, para ir haciendo un paralelo, es una situación completamente diferente, o bastante diferente. Ustedes en Estados Unidos no encuentran los niveles de miseria que encuentran en Francia y en varias partes de Europa. No hay. Ustedes tienen pobreza en Estados Unidos, pero ese nivel de miseria abyecta que ustedes encuentran en Francia, en Estados Unidos no está, en las 13 colonias no se ve. De hecho, en 1760 la economía americana está pasando por un buen momento, después viene una desaceleración, ¿no? Se acaba, cuando después de la guerra de los 7 años empiezan a retirarse las tropas, los gastos de las fuerzas británicas que están ahí mismo instaladas y todo eso, empieza a generar una desaceleración. Pero piensen ustedes que la mitad de todos los navíos ingleses comerciaban con América. Inglaterra, Gran Bretaña era la gran potencia mundial de la época. El imperio británico era uno de los imperios más poderosos que existió en la historia, si no el más, en términos de superficie y todo lo demás, en la historia de la humanidad. Entonces, para hacerse una idea, ¿no es cierto? Es como que la mitad de todo el comercio con Estados Unidos fuera con Chile, de Estados Unidos para acá. Imagínense.
Las exportaciones se duplican en un periodo de tiempo, que ustedes lo ven ahí, del 47 al 65. Los precios de granos explotan, los americanos producían, empieza a generarse mucha riqueza, empieza a aumentar la producción de granos. En fin, hay todo un auge en la calidad de vida y empiezan a importarse los lujos, cosas de lujos que antes eran imposible pensar, cubiertos de plata, cosas de ese estilo, ¿ya? Que se empiezan a importar de Europa y de otras partes. En fin, eso es un dato que me interesó. El tiempo de correos de Filadelfia a Boston cae a la mitad en los 50, que son indicadores de progreso, también tecnológico, y que Pensilvania se compraban 8.000 pares de zapatos al año. Para la época, esta era una población obviamente mucho menor que hoy, nada de esto era imaginable ni soñable en Francia. Entonces la situación de la economía en Estados Unidos para la época de la Revolución o de la rebelión de las colonias es muy diferente a la francesa. Y ahí yo diría que hay una primera distinción que es esencial. No es comparable la Revolución Francesa desde el punto de vista de sus motivaciones más primarias, que son las necesidades de un pueblo que no se está alimentando, con la de Estados Unidos, que tiene otro objetivo, que tiene mucho más que ver con un tema también de intereses económicos, pero también fundamentalmente de principios, y por eso creo, me parece, una termina en desastre y la otra no.